15:33, volvimos, atención, y como efectivamente te anuncié, estamos acá en el estudio principal de Ecomedios con Andrea Conde, directora nacional de proyectos especiales del AFCA, que le vamos a aprovechar. ¿En qué sentido, no? Porque dentro de muy pocos días ella deja sus funciones en el AFCA y va a asumir una nueva responsabilidad que tiene que ver con representar la voluntad, los intereses de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la legislatura. Andrea, ante todo, gracias por tu presencia acá en el estudio, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar, ¿no?, que vos conocés los temas de proyectos especiales del AFCA, que es muy importante y que es una tarea que trasciende, ¿no?, los mandatos de los funcionarios o las épocas de elecciones, ¿no? Proyectos especiales del AFCA. El otro día cuando dialogábamos con vos nos quedamos pensando, ¿no?, si la gente quizás conociera más esta área, ¿no?, se producirían resultados en distintos puntos del país, ¿no? A ver, yo me anticipo quizás, y fréneme si voy muy rápido, ¿no? Si la gente supiera más de esa área, ¿no?, de las posibilidades que brinda, quizás la producción audiovisual de la Argentina sería más rica de lo que es. Sí, a ver, lo que nosotros estamos haciendo desde el AFCA tiene que ver, por supuesto, con lo que manda la ley a hacer, ¿no? Exacto. Pues lo que la presidenta le pidió a Martín Sabatella cuando asumió es que implemente la ley en todos sus aspectos. Y nosotros, así como a grandes rasgos, lo que decimos siempre es que la ley tiene como dos ejes, ¿no? Dos ejes. Uno que tiene que ver con los monopolios y otro que tiene que ver con la diversidad, con las nuevas voces, con todo esto. Con darle cabida, por decirlo así, a otras manifestaciones. Sí. Todas las voces. Exacto. que tienen que existen, tienen que aparecer para que claro, uno pueda, claro, para que uno pueda, que esté la libertad de expresión y la libertad también de información para que uno se informe con todo todas las voces que quieran sí. estar. Ahora con las tecnologías y ahora con esta ley y ahora con la tarea que realizó la AFCA, ¿no?, resulta como, ¿no?, aceptable. Antes sí, hay que decir las cosas como son. Antes eran pocas radios, pocos diarios y batuteaban, ¿no?, manejaban la batuta de lo que era la información. A ver, más que nada, no solamente es una cuestión de cantidad, sino que lo que la ley viene a plantear es un cambio de paradigma. Entonces, claro, lo que antes había eran medios que eran medios comerciales, porque eran las empresas las únicas que podían tener un medio de comunicación. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual lo que sucede es que ahora hay otros actores que fueron los que lucharon por esta ley durante tanto tiempo, los que pueden ser dueños de los medios de producción. Y cuando vos decís otros actores, nos referimos a gremios, ¿qué más? Sindicatos, universidades, pueblos originarios, las radios sin fines de lucro, las comunitarias, o sea, organizaciones civiles. Claro, desde una sociedad de fomento hasta una fundación, una organización social, las provincias, los municipios, que antes tampoco tenía, todos esos actores nuevos, las escuelas. Nosotros estamos trabajando muchísimo con las escuelas y la verdad que es un trabajo muy rico y muy interesante. Y la pregunta es, yo te sigo, ¿no? Está abierta la puerta para que la gente nos entienda, ¿no? Y ellos quizás, ¿no?, ven la puerta abierta, pero no saben cómo plasmarlo, porque no son profesionales de esto. ¿Cómo es el proceso? A ver, hay de todo, por supuesto. Sí. Hay muchísimas organizaciones sociales y muchísimos compañeros y compañeras en todo el país que hace rato que vienen trabajando en estos temas y que por supuesto tienen mucho expertise y que nosotros también para organizar todas nuestras acciones en la dirección fue en diálogo con, por ejemplo, con las redes que venían existiendo en el país, sí, de todo tipo, por ejemplo, Farco, AMARC u otras organizaciones que nos ayudaron a pensar cuáles eran las mejores políticas para implementar. Digo, pero me parece que lo que pasó con la ley de servicio de comunicación audiovisual y que me parece que hay que tenerlo todo en tiempo en cuenta, que esta ley que tiene ese nacimiento que siempre contamos, esa gestación de tantos años, de tanta lucha, este gobierno fue a la búsqueda de eso, pero no es que la presidenta o ni siquiera los diputados, ni los nuestros ni los otros hicieron la ley, una ley que se forjó así y que después, cuando empieza a andar, después que es sancionada, lo que tratan de hacer los grandes medios hegemónicos es poner en el lugar de la ley no sirve para nada porque porque no se avanza. Y lo único que no se avanzó en la ley hasta ahora, lo único que no se avanzó es en el tema de la adecuación de Clarín, que es por cautelar tras cautelar, no se pudo avanzar todavía.
Bueno, vamos a, si me permitís, Andrea, ¿no? Vamos a hacer una aclaración. Fue muy sugestivo porque eran resoluciones, la ley es válida, pero este inciso del artículo tal era como una cirugía fina, ¿no? Digo, para aquellos que cubrimos la información judicial, decís, pero jamás vi un grado, ¿no? Así tan al milímetro, ¿no? Esto está bien, pero estaba mal lo que no le servía. Claro, pero que digo, a ver, qué habilidad para hacer el corte, ¿no? Porque un inciso de un artículo y una letra, ¿entendés? No, por eso me parece que eso es importante destacarlo todo el tiempo, porque si no, en estas construcciones que se hacen, estas construcciones mediáticas que se hacen, la ley de medios cae en eso, se termina convirtiendo en la ley de medios K o la ley de medios del gobierno contra Clarín, y la verdad que es mucho más que eso y hay cosas increíbles que se están haciendo. Es verdad, la presentaron como ley K, la presentaron como ley anti-Clarín, pero las mismas personas que procuraron presentarlo así, me parece que cometieron, ¿no?, la falta, el error, o actuaron con un grado de mala fe al ignorar que el resultado, esa ley como resultado, fue el producto de múltiples reuniones que se desarrollaron durante mucho tiempo en todo el país. 30 años a lo largo y a lo ancho de todo el país. No es que salió de un cajón o un funcionario la hizo. Además una ley que fue, el alma, el esqueleto de la ley fueron los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Esos 21 puntos fue el trabajo de muchos años de discusión, de consenso, donde cada sector pugnaba por su lugar, por supuesto, y está bien. Y eso fue como el resultado de la ley. Por eso la ley a veces algunas partes es como difícil de implementar porque tiene mucha cosa, mucho recorrido. Claro, se atendieron muchos reclamos, por decir así. Exactamente. Sin embargo, y además, se ha hecho mucho y sabemos todo lo que falta, y también hay que recalcarlo, que 6 años que se cumplieron en octubre, 6 años de la ley, es poco tiempo, es mucho tiempo y es poco tiempo también, ¿no? Digo, es un montón de años, pero también para hacer un cambio tan radical de paradigma es poco tiempo. Y además modificar un paradigma anterior que estaba instalado durante décadas. Que hay que crear esos nuevos medios. Es como mover un mueble muy pesado, claro. Entonces se han hecho muchísimas cosas y nosotros de la dirección estamos trabajando muchísimo en fortalecer a las nuevas voces, lo digo siempre entre comillas, porque hay algunas que hacen mucho que están o nuevos actores incorporados. Nuevos actores incorporados a la ley, eso seguro, y también nuevas voces, porque lo que pasa, nosotros trabajamos muchísimo a través del FOMECA, que es el financiamiento, con organizaciones sociales, que trabajan el tema de comunicación. Sí. Entonces lo que hacen lo que hacen estas organizaciones sociales es comunicar a través de como pueden. Sí. Lo que estamos haciendo es trabajando muchísimo con ellos para que puedan tener sus propias radios, para que puedan tener canales. Bueno, esa era mi pregunta, ¿cómo, no? Una cosa es la voluntad y otra es cómo se plasma esa voluntad. Sí, totalmente. Andrea, si me permitís, vamos a saludar a Luciana Jordana, que es la titular del espacio. Luciana, ¿estás ahí? Hola. Bueno, se cortó la comunicación, ahora vamos a intentar, porque bueno, es lo que corresponde, ¿no? Pero seguimos dialogando y los oyentes se pueden comunicar con nosotros al 4325-1220 y al contestador 5254-2353. Estamos en diálogo acá en el piso con la directora nacional de proyectos especiales del AFCA, Andrea Conde, ¿no? Bueno, entonces hicimos el corte para saludarla a Luciana Jordano. ¿Estás ahí? ¿Cómo le va? Sí, acá estoy perdida en el éter. Andrea debe entender, la legisladora Andrea Conde. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Bien, ahí escuchaba su interesante reflexión sobre el tema del espacio del AFCA y también la cuestión de la legislación de la ley de comunicación. ¿Y sabe qué me venía legisladora a la mente? Me venía a la mente Margarita Graciano, no sé si usted la conoció, que trabajaba en la Universidad de Buenos Aires todo el tema de la legislación de medios, y cómo se fue gestando esta ley desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Cómo se fue trabajando en los diferentes espacios, en los espacios universitarios, en los espacios alternativos, para que salga lo que es hoy la ley, ¿no? Una ley donde se permite, digamos, tener voces sobre las voces y también da posibilidades a través de estos proyectos alternativos de poder, digamos, perfeccionar los productos también, ¿no? Sí, totalmente, no. La ley es... aparte, esta cosa que cuando se votó en el Congreso, no solamente lo votamos el oficialismo, sino también lo votó gran parte de la oposición, porque como vos decías bien, es una ley que fue trabajada desde los 80, desde muchísimos lugares. Las universidades hicieron un trabajo increíble, los sindicatos estuvieron metidos y discutiendo, los pueblos originarios fueron grandes actores de la ley,
para también poder tener derechos a tener un medio. Entonces, digo, esta ley tiene ese nacimiento y aparte, repito, fue votada en el Congreso por una mayoría. Digo, es como hay que tener todo el tiempo presente estas cosas. Julio, no sé si te parece, mira, esta pregunta que me parece que incluye tanto a Andrea Conte, ahora digamos que renuncia o que desplaza su cargo en el AFCA para ser legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria, también como a Gabriel Catopois, que es abogado, es político argentino, y también pasó por el Espacios, que es intendente del Partido de General San Martín. Sí. Son dirigentes muy jóvenes, yo diría sub 40, no sé, Andrea, vos... Pero ¿cómo hay una renovación? Acá somos todos jóvenes, Luciana. Somos todos jóvenes. Aparte jóvenes es de alma también. Obvio. ¿Sub 50, digo? ¿Sub 40? Sub 50. Sub 50, ahí está, pero no importa. Gente muy joven, sí, que empieza a ocupar espacios tanto en las intendencias, en la legislatura, como decíamos ayer Gustavo Menéndez en Merlo, Festa en Moreno, o sea, intendentes jóvenes, legisladores jóvenes con ideas nuevas. Sí, sí. Para charlar un poquito de eso también, ¿no? Con todos los acontecimientos ahora y las elecciones y un año tan importante para nuestro país como este, en un año donde se están definiendo muchas cosas porque está definiendo el futuro de nuestro país y justamente a veces pensaba en esto de cómo otra vez, ¿no? También por esta influencia del AFCA y de mi trabajo cotidiano, los grandes medios construyen algunas cosas. Digo, esto de que el cambio son ellos, ¿no? Cambiemos, se pone el nombre de Cambiemos porque interpretan que la sociedad quiere un cambio. Digo, me parece que el Frente para la Victoria durante todos estos años transformó terriblemente la realidad. O sea, nosotros veníamos de cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, veníamos de un momento terrible. Este gobierno transformó profundamente la realidad y hizo una cosa que para mí es lo que me emociona todos los días, que es incorporar a miles y miles y miles de jóvenes a la política. Digo de jóvenes y no hablo de jóvenes no tan joven como yo, sino de jóvenes como los compañeros con los que milito todos los días, que tienen de 20 a 30 y que están comprometidísimos con este proyecto y que la pelean todos los días y también lo denostan todo el tiempo los grandes medios a los jóvenes. Me parece que es importante también recalcarlo porque este gobierno es un gobierno de transformación desde todos los lugares. Y por supuesto que algunos compañeros y compañeras tenemos algunas responsabilidades en ciertos lugares que también venimos a ponerle alguna nuestra impronta, perfiles, etcétera. Pero me parece que es un fenómeno que nos excede, es un fenómeno importantísimo y es lo que más nos gusta de todo este proceso que ha venido pasando estos últimos 12 años. Claro, no sé, Julio, si vos tenés alguna pregunta ahí, pero bueno, a mí me parece importante esto que dice Andrea, sobre todo recalcar lo que es el discurso de los medios hegemónicos, que si bien, digamos, hay como una exageración de ciertas cosas, también se posa por alto la renovación de lo que es el cuadro político, en todos los sentidos, porque hablamos de una María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, sí, hasta una Andrea Conde, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hasta un nuevo intendente, por ejemplo, en el partido de Merlo, un partido que, bueno, ha sido como siempre comandado por un varón del conurbano. O sea, se pierde toda esta cosa de la renovación política en todos los sentidos. A mí me parece, ¿no?, que más allá, ¿no?, de los casos puntuales hay que buscar los orígenes antes en el tiempo, ¿no? O sea, hay algo que caracterizó al kirchnerismo, ¿no?, como manifestación política, como un espacio político ejerciendo el poder, es que incorporó, ¿no?, a los cuadros de la administración gente joven. A ver, voy a tener unos nombres así al voleo. Massa, ¿qué edad tenía cuando fue convocado? Bocio, ¿qué edad tenía cuando fue convocado para esa edad, para esa tarea tan importante, ¿no? Entonces, ellos mismos, más allá de después apareció la cámpora y más allá que se produjo un auge de la juventud, de los adolescentes por la política, ellos como fuerza política, el kirchnerismo, incorporaron gente joven desde el vamos, y en cargos muy relevantes, ¿sabes? Tendría que hacer el estudio ahora, pero esos son los dos nombres que me afloran. Sí. No, hubo una incorporación de cuadros al Estado también que me parece que fue importante para pensar algunas cosas que obviamente... también, y no es descartable, digo, hay compañeros mayores que también hay que de los cuales aprender. No nos tiren. Pero me parece que esa conjunción estuvo bien y seguramente
cuando estos fenómenos pasan, los otros que están alrededor, y me parece que lo de Vidal también tiene que ver con que vos tenés una gran incorporación de cuadros jóvenes en la política, y eso empieza a atravesar también otras fuerzas, por supuesto. Y lo que es cierto es que las nuevas tecnologías hacen que la gente se acerque al conocimiento. Antes, un joven paramilitar, de alguna manera, tenía que entrar al ámbito político de la mano de alguien. Hoy por hoy, 5 jóvenes arman una agrupación y se imponen de alguna manera. Sí, sí. Igual creo que la incorporación masiva de los jóvenes a la política tiene que ver con que la política comienza a ser el lugar donde hay esperanzas, donde hay futuro, donde las cosas se pueden transformar. Cuando la política empieza a hacer eso de vuelta o vuelve a hacer eso que no tendría que haberse corrido nunca, claro. Eso es un lugar convocante para los jóvenes, porque un joven que tiene sueños, y bueno, entonces la política es el lugar de la transformación para poder cumplir sueños. Entonces eso es lo que explica la entrada masiva de los jóvenes cuando Néstor Kirchner nos vino a proponer un sueño. Andrea Conte, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires reciente, ¿no? Quiero preguntarte un poco qué diferencia hay entre el Cambiemos de Macri y el Cambiemos que propone Daniel Scioli, que pobrecito, digo yo, en algún punto recién hablábamos el día de ayer con uno de los politólogos, como que de alguna manera el macrismo y el masismo se apoderó del discurso que hace 10 años tiene Daniel Scioli de la continuidad con el cambio, ¿no? De cambiar las cosas que están mal y poder continuar profundizando algunas cosas. Digamos, ¿qué diferencia hay entre un Cambiemos y el otro Cambiemos? Me parece que el Cambiemos el Cambiemos de la alianza, de esa alianza, es un Cambiemos para volver a otro modelo, para volver a un modelo que ya pasamos en este país. Entonces, es un Cambiemos que... Cambiemos de modelo. Cambiemos de modelo, justamente. Cambiemos de modelo a un modelo que conocemos. No es un modelo también nuevo y que, bueno, a ver qué pasa. Es un modelo que conocemos muy bien. Entonces, el Cambiemos de ellos sí, están proponiendo un cambio, pero un cambio justamente para otro lado. Lo que dice Scioli desde que empezó la campaña es que él lo que quiere hacer es seguir transformando como venimos y hacer las cosas que faltan, porque con 12 años no fueron suficientes para terminar, igual que lo que decíamos hace un rato con la ley de medios. La ley de medios hay un montón de cosas que todavía hay que hacer, como eso, no un montón de otras áreas hay que hacer, y lo que dice Daniel Scioli es una cosa que es tal cual, como lo hicimos, sabemos lo que falta. Entonces, es nosotros, el proyecto que encabeza Daniel Scioli y Carlos Zanini en este momento, es el proyecto que puede garantizar la continuidad de esto, mejorando las cosas que no se hicieron tan bien y profundizando las que falta profundizar. Y eso no es un cambio de modelo, sino es un avance dentro de Lo que ellos proponen es un cambio a otro modelo que claramente conocemos y que ya sabemos de lo que se trata. Julio Lorrio, ¿algo más para preguntar? No, clarísimo lo que planteaba Andrea, y si me permitís, Luciana, nos vamos a otro tema, ¿no? El próximo 10 de diciembre, Andrea Conte asume como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a preguntarle si nos puede adelantar cuáles van a ser sus áreas de actuación, dónde va a pensar más para trabajar más, en qué áreas se va a desempeñar. O sea que cuando me senté acá recién le dije, todavía tengo tan de la cabeza en el AFCA que No, pero eso fue tampoco. Pero obvio que lo estoy discutiendo, y aparte milito en esta ciudad hace muchos años y sé cuáles son las áreas que me interesa. A ver, ¿cuáles son? Lo que sí también es que, como yo creo profundamente en las construcciones colectivas, también en esto, para mí la definición de en qué áreas voy a trabajar es una definición que tiene que ver con charlas que estoy teniendo con otros compañeros con los que voy a compartir el bloque. Pero en general hay cosas que tienen que ver con mi experiencia y que supongo que puedo aportar más que de otras. Digo, a ver. Todo, por supuesto, todo mi trabajo en tema de comunicación estos años en el AFCA tiene conexiones con medios locales y con trabajo que vengo haciendo que me gustaría continuar. Y después hay 2 áreas más que tienen que ver ya con mi militancia y con la cosa más de armado político. Una tiene que ver con temas de género. Yo empecé a militar allá en los 90 en las filas del movimiento de mujeres, entonces tengo como larga data de eso y obviamente me gustaría aportar desde ese lado. Y después el tema de vivienda, porque trabajo en mi militancia más cotidiana en esa área, y también vengo trabajando bastante con el tema de villas, y entonces el tema de vivienda es un tema que me interesa especialmente. Pero ya te digo, la definición de esas son 3 grandes áreas, así como muy a grosso modo. La definición más finita estaremos tomándola en estos días. Una decisión coordinada. Sí, coordinada con otros compañeros, porque hay... Para que no se superpongan. Para que no se superpongamos, para cubrir más áreas. Para cubrir más áreas, para ver dónde uno puede aportar más y otro... Digo, por ahí hay un área que en este momento no me estoy dando cuenta y que sería mejor,
no sé. Sí. Es una conversación que estamos teniendo en estos días. Geográficamente, Andrea, ¿en qué zona de la ciudad trabajaste siempre o trabajás ahora? Mira, yo soy secretaria general del partido. Sí. Entonces, la verdad que no trabajo en una zona pero específica. históricamente. Y, ¿Tu militancia dónde arrancó? Cuando empecé a militar, yo soy de Bragado, provincia de Buenos Aires. Ahí está, Entonces, empecé a militar, eso quería saber. No, ¿De dónde es Andrea? Soy de Bragado, me vine a estudiar a los 18 años acá y cuando empecé a militar más en la provincia de Buenos Aires, para ser honesta. Y después después trabajé en Morón con Martín. Así que me vine a militar a la ciudad ya como a armar el partido en la ciudad como secretaria general, así que no quiero decir un barrio porque si no mis compañeros cualquiera que diga van a decir, nombrate mira. Pero claro, porque tengo una responsabilidad desde que me vine a la ciudad de Buenos Aires, tuve una responsabilidad como que abarca toda la ciudad. No hay una identificación barrial. No, siempre vivo en Palermo, o sea, tengo un corazoncito de Palermo porque vivo ahí, a pesar que es un barrio muy difícil, y después trabajo mucho. Un barrio con mucho cambio, Palermo. Un barrio con mucho cambio. Igual yo quiero mucho ese barrio. Yo tengo una novia, cada vez que paso por ahí, me acuerdo hace 25 años cuando iba a buscarla a la casa, era como la única casa que tenía vida en esa cuadra. Y ahora voy y no reconozco más la casa. Igual para decir algo de Palermo, que yo me vine a vivir a Palermo a los 18 años, hace muchos años, porque a pesar de la buena onda Luciana tengo muchos años. Y Palermo... en la cuadra donde yo vivo, que hace mucho que vivo, sigue viviendo casi la misma gente. Digo, hay un Palermo que el Palermo barrial todavía existe, más allá de que ahora tiene todas estas cosas muy muy moderna y muy de diseño y muy culturosa, que aparte es muy linda. La verdad que Palermo es un lindo barrio. Andrea, no sé si me escuchás. Sí, te escuchamos. Palermo más turístico. Claro, hay como estamos conviviendo, exactamente, superpuestos. Hay cuadras que está la vecina que se asoma a hablar con la otra vecina y está el negocio fashion al lado. Sí, en mi cuadra no hay ningún negocio y estoy en pleno Palermo Sojo y todos mis vecinos son los mismos de hace 20 años. Vamos todavía. Pero igual después, una cosa más, después trabajo también mucho en la zona sur, Barracas. Sí, la Comuna 8, Lugano, voy bastante a esos barrios también porque hay compañeros ahí trabajando fuertemente, o sea que en la militancia más es en toda la ciudad de Buenos Aires. Quiero terminar, no sé si me permiten ahí, Julio, Andrea. Bueno, vos destacaste dos cosas que me parecen para mí importantes, muchísimo, pero muy importante. Hablábamos hace muy poco con Gentilini, legislador, que es el titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que nos hablaba de lo complejo, de lo edilicio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la falta de programas de vivienda, de la falta de viviendas para la familia. Eso en principio, ¿no? Que ya tener un referente ahí, alguien que pueda, digamos, apurar un poco las políticas de urbanización es más que importante. Nos hablaba de la villa, creo que, a ver si no me equivoco, Andrea Rodrigo Bueno, la que está cerca ahí. La que está sobre la reserva ecológica. Exactamente, es una villa chica. Que no tiene cloacas, que realmente tiene una situación sanitaria bastante complicada. Está mejor la situación, porque se hizo limpieza que antes nunca se había hecho. Sí, igual la ciudad, la situación de las villas en la ciudad es vergonzosa, porque sobre todo pensando que esta ciudad es una ciudad que haya tan rica. Que tengan que vivir de esa manera, es increíble. Podríamos tener un entramado en donde las villas sean parte de esta ciudad tranquilamente. Hay muchísimos proyectos para hacer y la verdad que el macrismo no ha hecho absolutamente nada y ha bajado sistemáticamente el presupuesto de vivienda y ha desatendido mucho a las zonas más vulneradas de la ciudad. Entonces hay mucho para hacer y como vos decías, está bueno poder trabajar desde ahí porque justamente me parece que es una de las zonas sensibles, de las áreas sensibles que el macrismo ha dejado, una de las tantas que ha dejado sin atender. Andrea, Luciana, nos quedan pocos minutos. Hablé mucho. No, y yo quiero aprovechar, y esto es a título personal, Andrea, no comprometo a nadie, pero... No, hecho a título personal, la primera parte del programa estuvimos hablando de una serie de temas y me parece que de ser cierto habría que hacer algún tipo de corrección y me dirijo a través de tu persona, Andrea, a la gente del AFCA. Apareció el personaje Zamba, que es de Paca Paca, que es muy querido, ya es reconocido, se sumó a la contienda electoral. Y no está bien que Zamba, ¿no?, manifieste una posición en miras al balotaje. Me parece que había que darle un mensaje al personaje. No, vos hacés lo tuyo, no te metas en política y menos sostengas una posición en favor de alguien y en contra de otro. Lo de Zamba yo lo vi, no sé qué, porque viste que hay muchas cosas dando vueltas. No, ese es original. Yo creo entender que Zamba lo hizo, no es que se lo adjudicaron. Pues yo vi algunas cosas en las redes sociales, en Facebook básicamente, que eran
que era más armado por la gente. Sí. Yo me refiero a uno que sería oficial de Samba. No vi el oficial, Sí. Lo que sí me llamó la atención cuando vi eso y que hoy recién le contaba a una compañera que también ayer yendo por Jufré vi unos carteles hechos a mano, unas carteleras enormes, lo que provocó la elección y la posibilidad de que Macri esté un poco más cerca, es que la creatividad de algunos compañeros salió así como a la luz y salieron a hacer campaña por las suyas, muchas. No sé si ese hay un oficial, la verdad que no lo sé, no lo vi. El que yo vi en las redes sociales vi algunas cosas que me parecían divertidos. Sí, hay mensajes divertidos y está bien, no forma parte del momento particular, obvio, sí. Donde a un candidato le adjudican cosas y al otro le adjudican cosas. Pero al que yo me refiero, y me parece que la gente de AFCA tendría que tener ahí una mirada. ¿Cómo se está el represor, el Orrio? No, porque no es para adultos, es un personaje que llega a los niños. Dímelo a Samba, que mi hija lo mira. Pero Luciana, no me pises, por favor. Es un personaje, ¿no? Que está su accionar destinado a los niños y me parece que de alguna manera constituye, lo digo levemente, una tergiversación de lo que debería ser el personaje para niños, nada más. Como ciudadano lo vi, ¿eh? Sí. Dije, a ver, tengo un cariño por Samba, yo también, me gusta Samba, verlo. Soy grande y me gusta verlo. Yo creo que Samba y Paca Paca son algunas de las cosas impresionantes que se han hecho durante estos 12 años. Sí, increíble. Y que los pibes ahora tengan de superhéroes a San Martín o a Belgrano y no a un personaje yanqui. La verdad que es parte de las cosas increíbles que se han hecho y que hay que conservar porque es muy bueno. No solamente hay que conservar, sino que hay que acrecentar. Ni hablar. Todo hay que todo lo bueno, para más. Todo lo bueno se celebra y se hace crecer. Esa tiene que ser la idea, ¿no? De que todos argentinos que tenemos que tener, más allá de la duración de los mandatos, más allá de los cambios de gobierno, todo que es bueno, que redunda en calidad de vida para todos, para mí como persona, para mi familia, hay que mantenerlo y acrecentarlo. Obvio, Julio, si te parece, Andrea, una última pregunta. Tenemos un minuto. Una última pregunta por mi parte para Andrea. Retomamos ayer la pregunta del politólogo Burman, que me encantó. ¿Cómo podríamos decir, de alguna manera, ayer hablábamos de que el discurso de Daniel Scioli de alguna manera había sido robado por el masismo o por la fuerza Cambiemos, cuando él hablaba de modificar lo que está mal y seguir con los pilares que estaban bien dentro del modelo? ¿Qué es lo que es Macri que no es lo que es Scioli? ¿Por qué Macri no es Scioli? Que Macri es justamente lo opuesto a Scioli. ¿Por qué? Porque viene lo que te decía antes, viene a proponer dos modelos completamente distintos. El Cambiemos del macrismo es un Cambiemos a un modelo que ya conocemos, a un modelo que ya lo superamos, un modelo de los 90 que algunos quieren volver porque es un modelo que excluye, es un modelo para unos pocos. Entonces algunos quieren volver a ese modelo y Scioli es quien va en esta elección como candidato de un espacio que transformó la Argentina profundamente en estos 12 años, que propone un modelo inclusivo, un modelo de país que tiene la asignación universal, que tiene esta atención de IPF, que tiene lo que ya siempre decimos, que para mí fue al revés. Lo que hicieron fue ellos subirse a eso, que no querían que sabían que con eso podían irle bien a una elección porque era lo que necesitaban decir. Los que se trasvistieron en esto fue el macrismo. Andrea, Luciana, les agradezco su participación hoy en Voz y Eco y obviamente está abierta la posibilidad de un nuevo encuentro, ¿no? De hecho, vamos a estar en contacto permanente con la labor que realice Andrea Conde desde su función de legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, Andrea, y te deseo muchísima suerte en todo lo que tiene que ver con políticas de género, que es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la Oficina de Violencia de Género se avanzó muchísimo, totalmente, pero que sin embargo falta mucho, ¿no? Y nos falta abogados penalistas en la ciudad de Buenos Aires con el tema de violencia en el género y nos falta abogados civiles también, ¿no? Para poder continuar las causas, sobre todo en el tema de violencia en los diferentes estadios, ¿no? De poder acceder por parte del Estado, digamos, a continuar esas causas, ¿no? Y que no se vuelvan a suceder hechos de femicidios como hemos vivido, digamos, en los últimos tiempos. Se ha manifestado ni una menos. Nos quedamos con esta reflexión, Luciana, y seguimos con la programación de Ecomedios. Muchas gracias, buenas tardes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
AM 1220. Ecomedios. Noticias. Política. Daniel Scioli afirmó que los trabajadores quieren la seguridad de que vamos a defender el mercado interno. En ese sentido, el candidato presidencial del Frente para la Victoria se refirió a la devolución de ganancias y el 82% móvil. Lo hizo al recorrer el centro de San Justo en el partido bonaerense de La Matanza, junto al intendente Fernando Espinosa y a la mandataria electa a sucederlo, Verónica Magario. Scioli sostuvo que, como todo gobierno, hay cosas pendientes y que la idea es interpretar las nuevas demandas que hay. Por otra parte, afirmó que nunca más la variable de ajuste tienen que ser los trabajadores y agregó que con una gran devaluación, como propone la Alianza Cambiemos, los que se perjudican son los sectores más vulnerables. Delitos de lesa humanidad. Tucumán. Identifican restos de 4 desaparecidos en el Pozo de Vargas. Los restos óseos corresponden a Francisco Eduardo Díaz, Moisés Antonio Ferreira, Luis Mangín Herrera y Héctor Raúl Vázquez Guzmán, quienes permanecían desaparecidos